Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Su figura imponente ocupa la fantasía de muchísimos ocultistas, místicos de huevo Kinder, brujos libres de gluten y esotéricos de fin de semana que lo imaginan como un rebelde valeroso, un enemigo del sistema convencional, un malvado a prueba de todo tipo de bondades y un eficacísimo practicante de la magia o magic con K, como él escribía magic, que significa magia, y que pese a los intentos de muchísimas personas durante muchos milenios, sigue sin existir. Sí es la magia de la mercadotecnia ocultista en la persona de un millonario británico extravagante que se llamaba Edward Alexander, pero que a los 20 años decidió adoptar el nombre de Aleister como una forma arcaica de Alexander pasada por el gaélico escocés, donde el nombre es Alasdair, y sigue usándose, como es el caso del famoso violinista tradicional escocés Alasdair Fraser. Para Crowley, el buen sonido del nombre Aleister Crowley satisfacía sus ideales románticos, dicho en sus propias palabras, y eso le bastaba. Pero más allá del nombre, ¿qué hay de cierto en todo cuanto se cuenta de Aleister Crowley, prolífico en leyendas, muchas de ellas que él mismo creó para promocionarse? Empecemos por su nacimiento, porque al menos podemos decir que es cierto que nació. Edward Alexander Crowley nació en Leamington Spa, en Warwickshire, en el centro de la isla de Inglaterra, el 12 de octubre de 1875, en el seno de una familia tremendamente rica, como dueña que era de parte de la cervecera Crowley's Alton Ales, y tremendísimamente cristiana, que formaba parte de un grupo puritano llamado Los Hermanos de Plymouth. Cuando Crowley tenía 2 años, su suerte quedó marcada. Su padre vendió su parte de la cervecera y reinvirtió su fortuna en la empresa abastecedora de agua de Ámsterdam, ciudad de los Países Bajos, con tanto éxito que al morir el padre en 1887, cuando Alexander tenía apenas 11 años, le dejó una fortuna tal que nunca tuvo que trabajar en su vida, lo cual fue una ventaja, porque en realidad el joven Alexander no parecía inclinado en lo más mínimo a ganarse el sustento con el sudor de su frente. La escuela no le gustaba y fue echado de una sucesión de instituciones educativas, o bien decidió salir de ellas por voluntad propia, siendo la última de ellas el prestigioso Trinity College de Cambridge. A cambio, le gustaba mucho el ajedrez y era extraordinariamente buen jugador, exhibiendo una aguda inteligencia que lo haría destacar toda la vida. Pero en su juventud sobre todo le apasionaba el montañismo, que empezó a practicar desde la adolescencia y que ocupó la mayor parte de su atención hasta 1898, aunque siguió escalando 10 años más con una expedición para tratar de subir 2 de los 8000 del Himalaya. En el proceso de su vida, Crowley se fue haciendo cada vez más escéptico del cristianismo, sobre todo el de sus padres, comentando las contradicciones de la Biblia y, como muchas otras personas, interesándose por las propuestas ocultistas y esotéricas que abundaban por entonces. Pero sobre todo descubrió la que sería su pasión más intensa a lo largo de toda su vida. No la magia ni el misticismo, el sexo. El sexo con mujeres y también con hombres le pareció maravilloso e intensificó su rechazo a la religión. ¿Cómo era que el cristianismo rechazaba y condenaba esta práctica tan satisfactoria y maravillosa? Sus poemas tocaban el tema del sexo, escandalizando a críticos que lo acusaban de escribir las piezas de erotismo más repugnantes del idioma inglés, cosa que seguramente lo llenó de orgullo. Su rechazo al cristianismo se expresó en sus prácticas diarias. Fumaba, se masturbaba con frecuencia y practicaba el sexo con prostitutas, lo que le costó una gonorrea. Todo esto llevó a que su madre, indignadísima, lo llamara la bestia. El nombre le gustó tanto que lo usó toda la vida, con frecuencia añadiéndole 666, el número de la bestia, en el libro del Apocalipsis de Juan. Para cuando llegó a Cambridge, por cierto, tuvo su primer amante serio, un compañero de clase del que se separó porque el compañero no compartía el interés en el ocultismo que ya empezaba a exhibir Crowley. Al dejar Cambridge en 1898, se vio atraído por un grupo esotérico por entonces bastante conocido, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, el principio de su larga carrera como místico. En ese agitado 1898, Crowley fue a Suiza, donde conoció a Julian Baker, quien lo introdujo a la Aurora Dorada,
una sociedad secreta, bueno, en realidad no tanto, que no tiene relación alguna, por cierto, con el partido nazi griego actual que usa ese mismo nombre. La Orden Hermética de la Aurora Dorada había sido fundada en 1888 en Londres y afirmaba disponer de la sabiduría de un misterioso manuscrito cifrado, como suelen hacer estas órdenes. Crowley entró a la orden esperando aprender los conocimientos de la astrología, la magia ceremonial, la clarividencia, la geomancia, la alquimia, el tarot, la numerología y los rituales de invocación de seres preternaturales, entre los cuales por supuesto estaría Satán, si existiera. Apoyado en su inteligencia y su enorme encanto personal, Crowley subió rápidamente por la jerarquía de la Aurora Dorada con las reticencias de algunos de los adeptos más antiguos de la orden. En 1899, y esto va a ser relevante mucho después, Crowley compró una casa cerca de la costa del lago Ness en Escocia, la llamada Boleskine House o Casa Boleskine, con objeto de practicar las operaciones que enseñaba el libro de la magia sagrada de Abramelin el Mago, un grimorio o libro de instrucciones mágicas que prometía a quien practicara sus indicaciones nada más y nada menos que el conocimiento y las conversaciones de su propio sagrado ángel de la guarda, además de darle poderes mágicos, el control de fuerzas demoníacos, el uso de los cuadrados mágicos y talismanes que, si se usaban mal, provocarían la locura y graves consecuencias espirituales a quien lo hiciera. Para Crowley, la casa cumplía ciertos requisitos para que en ella pudieran llevarse a cabo las enseñanzas y rituales del libro. Con la pasión que tenía por la geometría, por ejemplo, necesitaba una puerta que se abriera hacia el norte desde una habitación que sirviera de oratorio y fuera de la cual se construiría una terraza cubierta con arena fina de río que terminaría en una logia para que allí se congregaran los espíritus. Si Alexander Crowley llevó alguna vez el prolongado y detallado ritual de 6 meses que el libro dispone, no lo sabemos, pero lo que es obvio es que no consiguió ninguno de sus fines, ni siquiera ese rarísimo de conversar con su ángel de la guarda en el que, dado su anticristianismo, no debería siquiera creer. No. Al mismo tiempo, Crowley se había hecho masón y se relacionaba con diversos grupos de Rosacruces basados en el esoterismo cristiano y la cábala. El movimiento Rosacruz se había originado a principios del siglo XVII, adivine usted, con base en un manuscrito misterioso. Pero estas y otras contradicciones no eran evidentes para los esotéricos del fines del siglo XIX y principios del XX. Su afán por encontrar la sabiduría y el poder en el misterioso Oriente, sus sincretismos o mezclas o batidillos de creencias varias de la India, Egipto, al Cáucaso, a la Alemania medieval o al hebreo antiguo, era una búsqueda sin duda legítima para algunos y de la que se aprovecharon alegremente otros, como fue el caso de una contemporánea de Crowley, Elena Petrovna Blavatsky, a quien ya le dedicamos un detallado video en este canal. Curiosamente, Crowley no conoció a Blavatsky, pero sí despreció públicamente a su heredera, Annie Besant. Pese a esto, algunos de los elementos de la mitología que desarrolló el británico eran similares a los de la ucraniana. Ella postulaba unos mahatmas o maestros ascendidos que le dictaban sus libros y dirigían espiritualmente a los miembros de su secta, la teosofía, mientras que Crowley hablaría de los jefes secretos o maestros ocultos. Y el mundo, nuestro planeta, era el escenario de la batalla entre la logia o Gran Hermandad Blanca y la logia o Hermandad Negra, asunto al que Crowley le dedicó una novela, por cierto, Moonchild. De hecho, Crowley acusó a Annie Besant de pertenecer a la Hermandad Negra. Algunos dicen que esto más bien lo hizo Crowley como agente británico cuando el gobierno de ese país intentaba desprestigiar y hacer quedar mal a los movimientos esotéricos a quienes identificaba con el anarquismo y el marxismo-leninismo. Crowley, según lo que sabemos de él, tenía un lado enorme de postureo, arrogancia y autopromoción, sin contar el uso de su ascendiente místico para fines más bien terrenales, carnales y horizontales, pero al parecer era sincero al menos en parte de su búsqueda mística, lo cual complica enormemente al personaje. Todo esto además con una personalidad arrolladora que asumía el liderazgo de cualquier grupo al que se acercara, fuera de montaña, de ajedrez, de ocultismo. Dígalo usted. ¿En qué creía realmente Aleister Crowley? Al menos podemos decir, sin duda alguna, que creía en el placer y en el derecho al placer, fuera el sexual o de manera progresiva el que ofrecía el ejercicio del poder y el que daban las drogas. Pero también creía, o al menos deseaba intensamente, creer en los poderes de la magia y en cierta sabiduría secreta del pasado que podría redescubrirse ya fuera para obtener poder personal o
de manera más idealista, para cambiar el mundo. Es un mito, un viejo mito de la sabiduría del pasado que hay que redescubrir y que ha presidido todos los redescubrimientos de Oriente hechos desde Occidente, en especial el redescubrimiento de la India como fuente de sabiduría, la mitificación de Egipto como cuando se le atribuyó la creación del tarot, tema que también hemos cubierto aquí y ha sido esencia de toda la literatura de thrillers esotéricos perfectamente legítimos y de estafas tan sonadas como la del Priorato de Sion de Pierre Plantard. Por cierto, el Priorato de Sion fue utilizado para varios thrillers esotéricos que después cosecharía, Dan Brown para hacer su lamentable Código Da Vinci. Y sobre esas bases más o menos falsamente orientales, egipcias y de diversas tradiciones ocultistas, a lo largo de sus viajes por todo el mundo, aprovechando su fortuna, divirtiéndose, disfrutando de los placeres al máximo y escribiendo poesía y tratados ocultistas, además de tratar de ponerse en contacto con entes espirituales, Aleister Crowley fue desarrollando su propia visión esotérica, su propia religión, a la que finalmente llamó Thelema. La palabra griega thelema, que significa voluntad, deseo, propósito, es la filosofía y organización religiosa a la que llegó Aleister Crowley después de sus décadas de búsqueda esotérica. La base de Thelema es el libro de la ley, que, según Crowley, lo escribió solo porque se lo había dictado una entidad, una inteligencia espiritual desencarnada, un ser misterioso llamado Aiwass, ministro de Hor-Par-Krat. Y Hor-Par-Krat era Horus, el dios egipcio al que Crowley ubicó como una de las deidades centrales de su cosmovisión junto con algunos otros dioses egipcios. No sé por qué egipcios, pero curiosamente Horus resultaba también ser el santo ángel guardián con el que ya había tratado de ponerse en comunicación, fracasando con todo éxito junto al lago Ness. Vamos, si a Blavatsky le dictaban sus libros varios maestros ascendidos, no sería raro que a Crowley se los dictara otro espíritu indemostrable. Le parecerá raro a usted, pero esto era frecuente en la época y no es finalmente sino otra versión de la inspiración divina o dictado divino de muchos libros, incluido el de la Biblia por parte del Dios judio-cristiano. Claro que a los contemporáneos de Crowley, que creían sin dudarlo un segundo en que Dios había dictado los libros de la Biblia, les parecía increíble que a Crowley otros seres le dictaran otros libros. Del mismo modo, o en el mismo nivel de contradicción, el hecho de que Crowley rechazara el cristianismo no significaba que rechazara la religión, de allí que se pasara la vida buscando una que fuera genuina. En sus propias palabras, la existencia de religión verdadera presupone una inteligencia desencarnada, ya sea que lo llamemos Dios o cualquier otra cosa. Y si usted ve a muchas personas místicas y espirituales hoy en día, siempre hablan de esa fuerza superior que lo puedes llamar Dios o lo puedes llamar lo que quieras, pero de que existe, existe, aunque no lo pueda yo demostrar. Y las bases de la religión verdadera de Thelema que Crowley creía haber encontrado, todos los que buscan la religión verdadera acaban encontrándola o inventándose una, se resumían en 3 puntos que en realidad son prácticamente el mismo. 1. Hacer tu voluntad será el todo de la ley. 2. Amor es la ley, amor bajo voluntad. Y 3. No hay más ley más allá de hacer tu voluntad. La fiesta, la celebración, el paraíso de cualquier niño caprichoso. Pero para los cristianos de la época, estas máximas contenidas en el pequeño libro de la ley, supuestamente dictado por Aiwass y publicado en 1909, eran escandalosísimas. Planteaban que el individuo y su voluntad podían ponerse ni más ni menos que por encima de la voluntad divina, de las leyes de Dios, de las numerosísimas normas represivas que las distintas denominaciones cristianas imponen a sus fieles y viven tratándole de imponer a quienes no somos sus creyentes, por cierto. Y esto era un escándalo aún mayor viniendo de un sujeto provocador y arrogante que abiertamente consumía drogas, experimentaba con ellas y publicaba sus experiencias, que era abiertamente promiscuo, abiertamente bisexual y claramente rebelde. Escándalo al cuadrado. Y las cosas empeoraban cuando además el sujeto decía que podía hacer, aunque solo pretendía hacer, magia o magic, con K decíamos, que Crowley definió como la ciencia y arte de causar cambios en conformidad con la voluntad. Esta definición es tan vaga que satisfará a cualquier seguidor que se pueda encontrar en la calle, sea una persona que crea en el proceso científico-tecnológico, que por supuesto es capaz de causar cambios en conformidad con la voluntad,
que uno que tenga la mitad de las sinapsis chamuscadas y crea que si pinta un pentagrama en el suelo y llama a Lucifer, este se presentará para darle una mansión, un Lamborghini y todas las parejas sexuales que pueda desear. Es una ley completamente multitalla. Crowley también pertenecía a otro grupo ocultista, la OTO, Orden del Templo Oriental, y esta orden aceptó su manuscrito, pero Crowley finalmente decidió establecer su propia religión que consideraba la verdadera, como decíamos, y a la que bautizó como AA, sin que hasta hoy los expertos se pongan de acuerdo en qué representaban esas siglas. La AA tenía grandes ideales, buscaba hacer avanzar a la humanidad, perfeccionando espiritualmente a todos los individuos a través de una mezcla de budismo, yoga vedántico, magia, la cábala, la numerología, la astrología, el tarot y los libros, por supuesto, del propio Crowley. El que ahora ya era gurú de su secta, seguía además publicando libros y poemas. Y aunque pudiera parecer que todo esto pasaba en oscuras bibliotecas, en templos aislados y oscuros y en despachos donde escribía espiritualmente apartado del mundo material, en realidad, Aleister era todo un personaje de la Europa de principios de siglo. Se le invitaba a hablar en distintas reuniones, en universidades, en asociaciones culturales. Su presencia era requerida en fiestas y reuniones sociales y se le paseaba como lo que era, un rebelde, un enfant terrible que desafiaba el orden establecido, al mismo tiempo que era encantador, de conversación agradable y estimulante, apasionado golfista, que igual te podía leer el tarot que derrotarte al ajedrez, y también era inquietantemente capaz de escribir sonetos brutales y siniestros como uno sobre el placer de ser violado y otras muchas barbaridades. En 1910 se divorció de su esposa y compañera de aventuras esotéricas Rose Kelly, hermana de su amigo desde Cambridge, Gerald Kelly. Esto le daba incluso una nueva libertad para perseguir el placer, la sabiduría espiritual. Constantemente buscaba, desarrollaba y llevaba a cabo rituales para ponerse en contacto con entes sobrenaturales. Uno de ellos, por ejemplo, es el ritual de Eleusis, donde se usaban ropajes especiales, todos los presentes tenían que ir vestidos, símbolos místicos y alguno de los participantes que funcionaba como enlace o medium, y que lo lograba a veces eficazmente, ya fuera porque se lo creía o inventándoselo por no quedar mal, con o sin drogas, y si fuera con drogas, pues probablemente fuera por las drogas. Unos rituales, pues, absolutamente ideales para escenificarlos en Hollywood. Esta función de enlace con el más allá también la cumplían las mujeres escarlata o prostitutas sagradas que señalaba Crowley, y también llamadas madres de las abominaciones o grandes madres, que encarnaron 8 mujeres a lo largo de los años, empezando por su primera esposa. En 1912, uno de los dirigentes de la Ordo Templo Orientalis, Theodor Rus, inició a Crowley en las técnicas de la magia sexual, es decir, del uso del sexo como elemento de la magia, lo que relaciona además a todo este constructo esotérico con las prácticas tántricas. Ni qué decir que esto le resultó enormemente atractivo a Crowley y rápidamente lo introdujo en su desordenada cosmología. Así, por ejemplo, sin ninguna base que se conozca, Crowley se inventa la lucidez erotocomatosa en su libro 414 de Arte Mágica, de 1914, y ofrece la siguiente receta para alcanzarla. El candidato se prepara para la prueba mediante entrenamiento atlético general y comiendo y bebiendo en banquetes. En el día señalado es atendido por uno o más asistentes elegidos y experimentados, cuyo deber es a. agotarlo sexualmente por todos los medios conocidos, y b. despertarlo sexualmente por todos los medios conocidos. Deben emplearse todos los artificios de la cortesana y todos los estimulantes conocidos por el médico. Finalmente, el candidato caerá en un sueño de completo agotamiento parecido al coma, y es ahora cuando la delicadeza y la habilidad deben ser exquisitas. Que sea despertado de este sueño por una estimulación de tipo definida y exclusivamente sexual. Sin embargo, si es conveniente, la música sabiamente regulada ayudará. Si el por supuesto agotado candidato despierta, se retira uno y lo deja dormir de nuevo, y cuando se vuelve a dormir se le vuelve a despertar varias veces, y así sucesivamente, hasta que el candidato esté en un estado que no es ni sueño ni vigilia. La ordalía termina con el fracaso, la ocurrencia del sueño invencible, o con el éxito en el que el último despertar es seguido por la realización final del acto sexual. Entonces se puede permitir que el iniciado duerma, o se puede renovar y persistir la práctica hasta que la muerte acabe con todo. La muerte más favorable es la que se produce durante el orgasmo y se llama mors justi. La muerte justa, decía Crowley.
de modo muy peculiar, pues había sido espía de su majestad, como dijimos, e incluso espiando a los propios grupos esotéricos. Durante la Primera Guerra Mundial, Crowley decidió radicarse en Estados Unidos, donde entre otras cosas se dedicó a escribir para un periódico pro-alemán, The Fatherland, La Patria, aunque algunos dicen que lo que escribía allí era parte de su trabajo como doble agente británico. Vaya usted a saber. El caso es que, terminada la guerra, decidió irse a vivir a Cefalù, ciudad costera de la provincia de Palermo, en la isla de Sicilia, donde fundó la abadía de Thelema, en una casa que convirtió en santuario. Allí escribió, en 1922, su diario de un drogadicto en forma de novela, pero que se basaba en los muchos años de consumo de Crowley y donde abiertamente hablaba no solo de sus experiencias con las drogas, sino de su lucha contra la adicción a la heroína, bien documentada, por cierto, por otras fuentes. El libro, sin embargo, no sería el final de sus adicciones. Volvió a caer en la heroína y la cocaína varias veces, incluso hasta poco antes de su muerte. Un año después, uno de los adeptos que vivían en la abadía de Thelema, el británico Raúl Loveday, murió al parecer después de beber agua contaminada de un riachuelo y sufrir una infección. La muerte nunca fue muy clara, pero la mujer de Loveday, que odiaba la vida en Thelema y odiaba a Crowley, volvió al Reino Unido y dijo a la prensa que Crowley los obligaba a beber sangre de gato y a cortarse con un cuchillo cuando decían la palabra yo. El recién inaugurado régimen fascista de Mussolini se mostró horrorizado ante la reacción de la prensa británica, que solía escandalizarse mucho con Crowley, y decidió expulsar a Crowley de Italia, cerrando la abadía y disolviendo al grupo. La prensa británica, y en particular un diario conservador, John Bull, que lo odiaba especialmente, lo llamó el hombre más malvado del mundo, cosa que también le fascinó a Crowley y la tomó como un orgullo. Expulsado de Sicilia, Crowley pasó a Túnez, donde practicó la magic sexual, con K, con un chico local al que había contratado como sirviente, Mohammad Ben Brahim, sin que quede claro si el chico era menor de edad en ese momento. En 1926 decidió establecer residencia en París, pero las autoridades lo echaron 2 años después, sospechando que era un agente alemán, no británico, alemán. Se casó entonces con su segunda esposa, la nicaragüense María Teresa Sánchez, y volvieron juntos al Reino Unido, donde pese a su matrimonio siguió, como siempre, cosechando montones de amantes, con algunas de las cuales además tuvo escenas de violencia que parecían satisfacerle como añadido a sus placeres. A principios de la década de 1930, Crowley descubrió que su fortuna, la fortuna de su padre, se había agotado entre sus viajes, sus adicciones y sus extravagancias y compra de casas. Viajó entonces a Berlín, donde se presentó como pintor con relativo éxito entre la crítica, ubicado dentro de la escuela del expresionismo alemán, y después volvió a Inglaterra, donde siguió escribiendo, leyendo el tarot, haciendo sesiones como medium y diseñando un tarot con la artista Frieda Harris. Tarot que, por cierto, los listos siguen vendiendo hoy en día. En 1935 se declaró en bancarrota, aunque siguió recibiendo ingresos por sus libros y obteniendo dinero de la OTO, de la que se había declarado líder, además de que sus seguidores siempre lo apoyaron. Su declive era notable según fuentes de la época, pero seguía siendo visitado por personajes del mundo del ocultismo, de modo muy notable por entonces por Gerald Gardner, un sujeto que años después, en 1954, fundaría la religión mágica llamada Wicca, que aún algunos hoy siguen creyendo que es una antigua tradición, acaso con raíces entre los druidas celtas, cuando en realidad es un truco de un burócrata, Gerald, para conseguirse compañía sexual, que es lo mismo que había hecho Crowley con sus esfuerzos Magic Cos. Aleister Crowley murió por problemas pulmonares y cardíacos el 1 de diciembre de 1947 en Hastings, Sussex del Sur, en una casa de huéspedes, empobrecido, delgadísimo y afecto a la heroína. Dejaba atrás más de 40 libros esotéricos y 19 de poesía, varios hijos legítimos y muchos ilegítimos, y un legado de maldad y misterio absolutamente injustificado. Aleister Crowley nunca tuvo éxito en ningún ritual mágico, no consiguió ninguna sabiduría especial ni secreta, no desentrañó los misterios del universo, no se puso en contacto con el más allá y no mostró ninguna superioridad moral o espiritual. Fracasó también en todos sus intentos por ser malvado, porque no fue más malvado que ser un libertino, consumidor de drogas y provocador en contra del cristianismo, lo cual solo es malvado desde cierto punto de vista, concretamente el punto de vista cristiano. Por otro lado, pese a estos estrepitosos fracasos en su profesión elegida de maestro esotérico,
Crowley se convirtió en símbolo para los creyentes en el New Age, que sobrevendría unos 20 años después de su muerte, y especialmente para la contracultura nacida alrededor de la oposición a la guerra de Vietnam y a la naciente idea de una cultura juvenil personificada en la música de rock. Frases de Crowley como «el hombre tiene derecho a vivir de acuerdo con su propia ley, de vivir como quiera, de trabajar como quiera, de jugar como quiera, de descansar como quiera, de morir cuando y como quiera», eran, por supuesto, música para los oídos de cualquier joven medianamente anarquista, algo que es perfectamente válido a esa edad, por cierto. Así que su imagen de malvado y rebelde lo hacían una figura apasionante, sobre todo en las décadas de 1960 y 1970. Hoy es un poco más difícil de entender. Así, por ejemplo, descubrimos una fotografía de Aleister Crowley en la legendaria portada del aún más legendario álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, junto con otros personajes conocidos que el grupo decidió incluir. El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, sentía además, o siente, no lo sabemos, admiración por Crowley. Como dijo en una entrevista de 1978, «Siento que Aleister Crowley es un genio incomprendido del siglo XX. Es debido a todo su interés por la liberación de la persona». Como parte de su admiración, en 1970, Page compró la Volkswagen House, donde Crowley había fracasado en sus operaciones mágicas y no la vendió sino hasta 1992. Hasta la fecha se crean mitos alrededor de esa casa en propiedad de Jimmy Page. Otros personajes de la cultura popular como David Bowie, Ozzy Osbourne cuando estaba en Black Sabbath o Red Hot Chili Peppers han mostrado interés y admiración por el personaje, fuera por asuntos esotéricos, pero sobre todo, principalmente, por su rebeldía. Todavía en 1990, Neil Gaiman y Terry Pratchett en la novela Buenos Presagios, llevada a la televisión en 2019, usaron el nombre de Crowley para uno de sus demonios. Un buen aprovechamiento de una marca bien conocida. Aleister Crowley tuvo mejor prensa que muchos otros iguales a él, en una época donde la búsqueda esotérica era una forma más de rebelarse, algo común entre personas con pensamiento de izquierda, progresista, entre feministas, pese a que Crowley era claramente un misógino y un abusador, anarquistas, libertarios, agnósticos y buscadores de respuestas que la religión ya no podía darles. Y es quizás esto lo que explica que, sobre todo en la primera parte del siglo XX, científicos, físicos, biólogos se acercaran a místicos esotéricos procedentes muchos de ellos de la India en busca de puntos de unión, de una comprensión más amplia que desafortunadamente, como se pudo demostrar, pues no estaba allí. Quizás es su relación con el sexo lo que más hace atractivo a Crowley, sobre todo entre los jóvenes, el que fuera descaradamente hipersexual, el que dijera abiertamente que si pasaba 48 horas sin sexo, su inteligencia disminuía, así que le tenían que poner una mujer a la puerta todas las mañanas. Que fuera bisexual con preferencia hacia las mujeres, que propusiera libertinajes reales que antes se mantenían en privado o cuando mucho poblaban los espacios de la ficción del Marqués de Sade, quien por cierto jamás tuvo oportunidad de practicar cuanto escribió. Es por eso también que se relacionaron con él, como con Blavatsky o Gurdjieff, personas de gran relevancia en la época, poetas, pintores, psicoanalistas, intelectuales, científicos. Fernando Pessoa, Roald Dahl, Aldous Huxley o Ian Fleming buscaron su compañía. Si hoy tuviéramos a un líder de una secta sexual, ¿lo glorificaríamos? Difícilmente. De hecho, los tenemos y no los glorificamos, sobre todo si su labor implica abusos a mujeres y probables relaciones con menores de edad. Incluso quizás los enemigos de los escritores mencionados, amigos de Crowley, dirían que ellos estaban implicados en las perversiones del hombre más malvado del mundo. Incluso los telemitas que existen hoy en día y que existen como religión no son tan abiertos en cuanto a su uso del sexo. Pero tenemos una enorme cantidad de casos en los que podemos ver cómo los juegos del poder en las sectas, los juegos de la superioridad espiritual, derivan en actitudes meramente sexuales. Bhagwan Rajneesh, Osho, solía tener relaciones con sus adeptas y les prohibía que se acostaran con los adeptos aunque fueran sus parejas. Lo mismo ocurrió con David Koresh, líder de la rama davidiana, que se adjudicó para sí a todas las mujeres de su secta, incluidas las menores. Con el uso del sexo para obtener dinero por parte de los hijos de Dios del siniestro David Berg, que se hacía llamar Moisés David, o con las acusaciones de pederastia contra el Sai Baba, por no mencionar los recientes abusos de Keith Raniere en su secta NXIVM. La lista es larga y por desgracia crece conforme se descubren nuevos casos, porque no hay nada de nuevo ni de especial
en lo que hizo Crowley. En el caso de Crowley, sin embargo, hasta su imagen como el hombre más malvado del mundo, la bestia 666, el mago poderosísimo, resulta cómicamente vacía. Poco daño hizo más que a sí mismo, aunque su maltrato a sus parejas no se debe pasar por alto, pero en general exhibió tan poca maldad como capacidad para hacer magia. Fue un amo del escándalo y poco más. Como algunos presuntos satanistas, Crowley aceptó el concepto del mal que tienen las religiones y decidió rebelarse contra ellas, pero en sus propios términos, dentro de lo que las religiones en sí consideran el mal. Sexo, libertad de creencia, libertad de pensamiento, libertad de acción, cosas que el pensamiento ilustrado ha defendido y que también promovían y defendían, pero desde el esoterismo, los satanistas, que además lo convirtieron en su negocio y modo de vida, como ocurrió con la iglesia de Satán de Anton LaVey. Considerando todo esto y el verdadero daño que hacen las religiones, no deja de ser asombroso que haya todavía quienes se acercan a la figura de Aleister Crowley esperando algo más que una rebeldía un tanto postadolescente, un sueño húmedo que se puede tener a los 16 años de irresponsabilidad absoluta, pero que al final aporta poco si uno persiste únicamente en él durante toda la vida, aunque siga teniendo sueños. Quizás Crowley, más que un maestro, más que un mago, más que un malvado, más que un rebelde, es simple y sencillamente lo que algunos quisieran ser, o la imagen de lo que algunos quisieran ser y no se atreven a hacerlo, en cuyo caso, más que admiración o interés, lo que despierta la figura del pomposo y varias veces fracasadísimo esotérico británico es mera envidia. El tipo de envidia que nos dan los personajes de cómic cuando hacen cosas como volar, que nosotros sabemos que nunca vamos a hacer. Y en ese caso es una envidia bastante triste en pleno siglo XXI. ¿No cree usted?